Voy a comentar sobre qué es la probabilidad y los tipos de probabilidad. Bueno, vamos a empezar con la presentación. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es la mayor o menor posibilidad que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. ¿Y cómo se puede clasificar la probabilidad? Bueno, la probabilidad se distingue en frecuencial, matemática, binomial, objetiva, geométrica, subjetiva, hipergeométrica, perdón, Poisson, lógica, condicional, de intersección, de la unión, de espacio muestral, clásica, simple y compuesta. Bueno, en este caso solamente vamos a ver estos tipos de probabilidad, que sería el espacio muestral, condicional, intersección, conjunta, marginal, evento, evento independiente, evento mutuamente excluyente y finalmente unión. Bueno, en el caso de espacio muestral, el espacio muestral es una parte de espacio probabilístico. Como su propio nombre lo indica, está formado por los elementos de la muestra. Al contrario, el espacio probabilístico engloba todos los elementos, incluso aunque no salgan recogidos en la muestra. Bueno, esto quiere decir que son todos los resultados que un experimento aleatorio ha arrojado, estos los que se aglomeran en un solo. En otras palabras, es que se recolectan los datos tomados del experimento con dadas observaciones que nosotros hemos concluido. Bueno, su símbolo que se puede representar es con la letra griega omega, que está compuesto por todos los sucesos elementales y o compuestos de la muestra. Por tanto, coincide con el suceso seguro. En otras palabras, es decir, que aquel suceso que siempre va a ocurrir. Un ejemplo de espacio muestral en el lanzamiento de una serie bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una moneda, vamos a calcular donde nuestro espacio muestral, que sería representado con la letra griega omega, C, donde es la cara, y X es la águila, o en otros países, pues cruz o lo que sea. Esto es los posibles resultados que dará en este ejemplo de la moneda. Bueno, ya en el caso de condición de causalidad entre dos hechos, ya que solo es posible determinar la ocurrencia de uno y si el otro ha sucedido de forma previa. Como la probabilidad está ligada a nuestra ignorancia sobre los resultados de la experiencia, el hecho de que ocurra un suceso puede cambiar la probabilidad de los demás. Bueno, con su definición, pues es decir, que cumple las axiomas de probabilidad. Es decir, para que suceda tal acción es menester que otra se haya producido con anterioridad. O sea, que se repite. O sea, en este caso que la probabilidad es de el componente A por el B, que sería representado por acá, que es la probabilidad de A con la intersección de B sobre la probabilidad de B, pero en este caso si B no es igual a 0, que es diferente. Bueno, un ejemplo de la probabilidad condicional, en este caso sería una mujer es portadora de la enfermedad de Duchenne. Bueno, perdón si no lo pronuncié bien. ¿Cuál es la probabilidad de que su próximo hijo tenga la enfermedad? Bueno, acá en este sentido nos está planteando un problema donde
nos está dando el variable cualitativo, que sería en este caso la mujer, y la cuantitativa sería la enfermedad. De dicha enfermedad pues es una variable que se puede multiplicar o hacer o esparzar, que puede ser representado por números. Bueno, seguimos. Según las leyes de Mendel, todos los posibles genotipos de un hijo de una madre portadora XX, que son las cromosomas, y un padre normal XY, son XX, XY, XX, XY, y tienen la misma probabilidad. El espacio muestral es W, que sería la condicional, y acá nos está dando las probabilidades que puede suceder con la probabilidad de que el hijo contraiga esa enfermedad, que sería X minúscula con X mayúscula, el cromosoma 1, X minúscula con Y mayúscula, XX mayúscula y XY mayúscula. Bueno, ya dado que el suceso A, el hijo enfermo, corresponde al genotipo XY, X minúscula con Y mayúscula, por lo tanto acá, según la definición clásica de probabilidad, el suceso A es igual de un cuarto, que es representado a 0.25, o si es de otro país, 0,25. Tenemos que la mujer tiene el hijo y es varón. Como segunda pregunta, ¿cuál sería la probabilidad que tenga la enfermedad? Bueno, si se puede definir el suceso B, que sería varón, que solamente tendría las dos probabilidades, que sería X minúscula con Y mayúscula y X mayúscula con Y mayúscula, que ambos son cromosomas masculinos, bueno, que definen que el género sea masculino. Bueno, la probabilidad pedida para el suceso B, bueno, que en este caso sería probabilidad de A sobre B, y aplicando la definición anterior, que es la probabilidad de suceso B, que sería igual a un medio, en este caso sería 0.5 de suceso A con respecto a B, con dicha valor de variable, donde el hijo puede contraer la enfermedad. Pero por lo tanto concluimos que 0.25, que sería el resultado del primer suceso A, con el suceso B, se divide en 0.25 sobre 0.5, nos va a dar, por lo tanto, 0.5, donde de un medio, o 50% en este caso, es que puede contraer el hijo la enfermedad que su madre aporta. Bueno, ya volvemos con otro tipo de probabilidad, que es de intersección. Bueno, para que más lo pueden entender, pues dados sucesos A y B, diremos que su intersección se compone por los sucesos elementales que tengan en común. También podrían indicar que la intersección de sucesos implican responder a la pregunta. En este caso, nosotros vamos a preguntar cuál probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Y eso es la intersección. En su símbolo se denota como un U inverso, ya que como por ejemplo acá tenemos el número de veces, y acá serían las series o sucesos que se van a realizar. Y por lo tanto, por un ejemplo, acá tenemos el 7 y acá vamos a ver los sucesos. Y acá de todo tenemos una agrupación de los sucesos que son posibles para que exista una intersección. Bueno, un ejemplo de la unión de los sucesos, que A y B sería el siguiente. Supongamos que el caso de lanzamiento de un dado perfecto. Un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6, de tal forma que los sucesos se definen a continuación. Que salga mayor que 2, pues su probabilidad es de 4 sobre 6, que por lo tanto nuestra probabilidad de obtenerlo pues sería 0.67. Y que salga 5, en la probabilidad es de un sexto.
Y en este caso, ¿cuál sería la probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso C? Pues por lo tanto, sigamos con esta fórmula. O sea, la probabilidad de suceso A con la intersección de C es igual a la probabilidad de suceso A, más la probabilidad de C, menos la probabilidad de A unión C. Como la probabilidad de suceso A y la probabilidad de suceso C ya lo tenemos, vamos a calcular la probabilidad de la unión de suceso A con C. Entonces, el suceso A unión C, pues tenemos, por lo tanto, sus números 3, 4, 5, 6, que son probabilidades de suceso A con unión C, que por lo tanto vamos a tener 6 cuartos, sextos. Bueno, ya obteniendo la probabilidad de suceso A unión C, pues podemos seguir con esto. La probabilidad de A unión C es igual a la probabilidad de suceso A más probabilidad de suceso C menos la probabilidad de suceso A intersección C, que es igual a, o ya tenemos, ya con las fracciones lo convertimos en decimales para que sea más fácil. 0.67 más 0.17 menos 0.67 es igual a 0.17. O en este caso lo multiplicamos por 100 y nos dará 17%. La probabilidad de que salga mayor que 2 y a la vez que salga 5 es de 17%. Bueno, moviendo con el siguiente tema, la probabilidad de conjunta. Es la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos. Bueno, se da con la expresión de la probabilidad de suceso B sobre suceso A es igual a la probabilidad del suceso A con intersección B dividido por la probabilidad de A, suceso A. Se puede despejar de la siguiente manera, que sería la probabilidad del suceso A intersección del suceso B, que sería igual a probabilidad de suceso A por la probabilidad de suceso sobre suceso A con la expresión llamada ley de multiplicación de probabilidades. Bueno, ya obteniendo la intersección de suceso A y suceso B, se recibe el nombre de probabilidad conjunta y corresponde a la probabilidad de que se representa resultados comunes a los eventos A y B. Bueno, acá como por ejemplo, que sería la probabilidad, adentro tenemos suceso A, su intersección con el suceso B, que es igual al número de eventos con las características de A y B sobre el total de resultados posibles. Entonces acá sería ahora sí como los números de eventos con las características de A y B sobre los total de resultados es menos la probabilidad conjunta sobre la unión, y esto nos dará la probabilidad de la intersección de A y B. Bueno, un ejemplo. Bueno, tenemos varios ejemplos. Tenemos conjunto finito. Es el conjunto al que se le permite determinar su cardinalidad o que puede llegar a contar su último elemento. M es igual a cuando X es divisor de 24, y acá vamos a tener los conjuntos de que llegue a ser el divisor de 24, como por lo tanto 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. Por lo tanto, estos números anteriores sí son divisor de 24. Bueno, conjunto infinito es el conjunto que por tener muchísimos elementos no se puede llegar a contar su último elemento. Un ejemplo pues sería este suceso A cuando X sea un grano de sal, ya que pues obviamente un grano de sal no lo vas a estar contando uno por uno porque perderá mucho tiempo para encontrar el valor de la cantidad total de sal que existe en su contenedor. Bueno, el conjunto vacío es el conjunto cuya numeración es cero.
ya que carece de elementos. El símbolo del conjunto vacío es obviamente, bueno, se puede representar en cero o en llaves cerradas, abiertas, bueno, cerradas en este caso. Bueno, un ejemplo sería el conjunto vacío con X sea los habitantes del Sol, pues obviamente pues nadie vive en el Sol. Bueno, por último, el conjunto unitario es el conjunto donde solo se tiene un elemento y su cardinal es uno. Bueno, por ejemplo, el suceso de con X sea vocal de la palabra pez o puede ser vocal de cualquier infinito, pero en este caso el vocal de esta palabra pez pues sería E y podemos encontrar pues ya muchas palabras que tienen vocal de la letra E. Bueno, prosiguiendo con el siguiente, probabilidad marginal. La probabilidad marginal de un evento bajo condiciones de dependencia estadística se calcula mediante la suma de las probabilidades de todos los eventos conjuntos en los que se presenta dicho evento. La distribución marginal es la distribución de probabilidad de un subconjunto de variables aleatorias de un conjunto de variables aleatorias. Bueno, en este caso se podría decir que la distribución marginal proporciona la probabilidad de un subconjunto de valores del conjunto sin necesidad de conocer los valores de las otras variables. La probabilidad marginal te permite obtener probabilidades totales. Bueno, en este caso esta probabilidad te va a tener números enteros y números exactos. Bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos una tabla donde con la dependencia estadística tenemos, es representado son dos aplicaciones del celular, que sería Messenger y WhatsApp. Y obviamente tenemos el género, que sería hombres y mujeres. Y acá tenemos los valores, que sería de los hombres que utilizan Messenger, pues son 254 y de los que usan WhatsApp es de 356. Sumando estos dos datos nos da un total de 610. Y por lo contrario con las mujeres pues tenemos de que solamente utilizan 669 Messenger. Y bueno, por lo siguiente, o en WhatsApp, pues solamente 221 mujeres lo utilizan. Y sumando estos dos datos, pues nos da un total de 390 total de mujeres utilizan esas dos aplicaciones. Bueno, ya conformándolos. Pero ya con los datos de los hombres ya y mujeres, pues ya con un solo de cada aplicación, pues en este caso de los hombres que tenemos 254 y las mujeres 169, pues hacemos una suma y obtenemos 423 personas en total que utilizan Messenger. Y por el otro lado, en WhatsApp, solo tenemos 356 hombres y 221 mujeres. Y sumamos estos dos valores y que nos da 577. Ya teniendo los resultados de cada persona, cuántas personas utilizan la aplicación, pues hacemos el pronóstico de sumar el número total de personas que hicimos, tomamos la muestra. Sumamos los 423 personas que utilizan Messenger y los 577 los que utilizan WhatsApp, que por lo tanto nos da un total de 1000 personas. Bueno, acá se podría representar más, que es la probabilidad de mujeres sería de 390, que en este caso sería K, sobre 1000, que sería el total de personas que tomamos en cuenta, que nos daría un 0.39 de probabilidad. Ya multiplicándolo por 100, pues nos daría un 39%. Bueno, la probabilidad de Messenger, pues sería acá el total, lo tomamos acá como el numerador, y el denominador, que sería el número total de personas, que en este caso sería 1000. Bueno, hacemos la división.
423 sobre 1000, pues nos da 0.423. Ya multiplicándolo por 100 nos dará un 42.3% de probabilidad. Y para sacar la probabilidad de WhatsApp sería tomando el total de 577, en este caso sería el numerador, y el denominador que el número total de personas. Hacemos operaciones y nos da un decimal de 0.577. Y ya para convertirlo en porcentaje, pues solamente se multiplica por 100 y nos dará un 57.7%. Bueno, de cada distribución bidimensional se puede deducir dos distribuciones marginales, una correspondiente a la variable x y otra correspondiente a la variable y. Como en el ejemplo anterior, una distribución para hombres y otra para mujeres, sus totales. En este caso sería pues ya sus totales de los hombres y mujeres. Este es x y este es y. Bueno, es cuando nos interesa conocer la distribución de un componente por separado sin tener en cuenta el otro componente. Bueno, esto se denomina marginar, y de la distribución de la variable por separado se llama distribución marginal. Bueno, la probabilidad del evento. La probabilidad del evento es la probabilidad de que ocurra un resultado o evento específico. Lo opuesto de un evento es un no evento. La probabilidad del evento también se conoce como probabilidad pronosticada. La probabilidad del evento estima la probabilidad de que ocurra un evento o cómo sacar un mazo de cartas. Bueno, por ejemplo, cómo sacar un mazo de cartas o producir una pieza no conforme. No, bueno, en este caso, pues la probabilidad del evento pues varía de un posible a un seguro. Bueno, por lo tanto, pues el evento pues tendrá una ejecución de un experimento que se denomina ensayo. Bueno, en este caso sería una lanza, si lanza una moneda al aire 10 veces, registra el número de caras, realiza 10 ensayos del experimento, observando que son independientes e igual de probables. Bueno, en este caso nosotros podemos estimar la probabilidad del evento dividiendo el número de eventos entre el número total de ensayos. Bueno, para entender más a detalle, pues sería, bueno, se lanza una moneda 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara? Bueno, su solución para esto. Bueno, la probabilidad pronóstico para este experimento es cara, 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 sol, sol, cara, sol, sol. Si la moneda está balanceada, cada uno de estos resultados tendrá la misma probabilidad de ocurrencia. Si el suceso A es el evento de que ocurra al menos una cara, entonces el suceso A es igual a pues el evento de cara a cara y cara sol y sol cara. Y con la probabilidad pues sería un cuarto más un cuarto más un cuarto, que nos daría un 3/4, que sería probable de que ocurra el suceso de obtener la misma vez cara. Ya convirtiéndolo en porcentaje, pues sería el 75% que ocurrirá al realizar los 10 ensayos. Bueno, la probabilidad del evento independiente. En su teoría de probabilidades de eventos independientes, se dice dos sucesos son independientes entre sí cuando la probabilidad de cada uno de ellos no está influida porque el otro suceso ocurra o no. Es decir, cuando ambos sucesos no están relacionados. En este caso, pues cada suceso no tiene que dependerse de que si su probabilidad del siguiente suceso ocurra o no.
Bueno, ya dando que los dos sucesos son independientes, si la probabilidad de que ocurra entre ambos simultáneamente es igual al producto de las probabilidades de que ocurra cada uno de ellos. Es decir, si la probabilidad del suceso A sobre la probabilidad de B es igual a la probabilidad por la probabilidad del suceso A con la probabilidad del suceso B. Ya sea que el suceso A es independiente de B si la probabilidad de A es condicionada por suceso B que es igual a la probabilidad de A. Es decir, pues obviamente se hace una multiplicación, donde se representa como multiplicación, probabilidad de suceso A por probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de suceso A sobre, sobre el suceso B. Bueno, para entender esto, pues vamos a ir al ejemplo. Una, una caja contiene cuatro canicas rojas, ay, perdón, y tres canicas verdes y dos canicas azules. Bueno, tenemos un total de 9 canicas. 4 más 3 más 2 pues nos da 9, porque 4 más 3 pues son 7, y más 2 pues son 9, por eso tenemos el total de acá de 9. Bueno, ya prosiguiendo, una canica es eliminada de la caja y luego reemplazada. Otra canica se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera canica sea azul y la segunda canica sea verde? Bueno, ese sería nuestro problema para encontrar la probabilidad. Ya que la primera canica es reemplazada, el tamaño del espacio muestral, que sería 9, que sería el número total de cuántas canicas existen, como anteriormente dijimos, pues tenemos 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. 4 más 3 pues son 7, más 2 pues son 9, pues ahí obtenemos el 9. No cambia de la primera sacada de la segunda, así los eventos son independientes. Por lo tanto, la probabilidad es azul, luego verde. Entonces se puede representar que la probabilidad es de azul por la probabilidad de la canica verde. Se puede representar así. 2 novenos por 3 novenos, que nos da 6 sobre 81, y por lo tanto nos va a dar 2 sobre 27 veces que nos puede suceder la probabilidad de obtener una canica azul y la segunda que sea verde. Evento mutuamente excluyente. Bueno, en probabilidad se dice que los eventos E1, E2 hasta llegar a N son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos implica la no ocurrencia de los otros n-1 eventos. Por lo tanto, no puede suceder simultáneamente dos eventos mutuamente excluyentes. En lenguaje formal, la intersección de cada par de ellos es vacía, que se le conoce como un evento nulo, que es el suceso A con la intersección del suceso B, no existe, que en este caso puede representar como 0. Por lo cual los eventos mutuamente excluyentes tienen la propiedad de que pues, la probabilidad del suceso A con la intersección del suceso B pues es nulo al cuadrado. Pues en este caso pues no, no se puede hacer este cuadrado de 0, pues queda 0. Bueno, un ejemplo. Es imposible tener una carta que sea roja y a la vez tréboles, dado que los tréboles siempre son negros. Si se saca una carta de un mazo, se obtendrá o bien una carta roja, corazones o diamantes, o una carta negra, tréboles o picas. Cuando el suceso A y el suceso B son mutuamente excluyentes, pues se puede representar así. La probabilidad del suceso A con la unión del suceso B, pues es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B cúbica.
La unión. La unión de sucesos es una operación cuyo resultado está compuesto por todos los sucesos elementales no repetidos que dos o más conjuntos tienen en común y no en común. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la unión de A y B estaría formada por todos los conjuntos que no se repiten y tienen en común A y B. El símbolo de la unión de sucesos es U, de tal forma que si queremos notar matemáticamente la unión de dos sucesos B y D, lo notaríamos como B unión D. Bueno, un ejemplo para la probabilidad de unión de sucesos, pues es muy sencillo, pues sería los sucesos de A y B, pues sería el siguiente. Supongamos el caso del lanzamiento de un dado perfecto. Un dado tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6, de tal forma que los sucesos definen a continuación. Bueno, en el suceso A, pues que salga mayor que 2, pues acá tenemos las posibilidades de la que puede salir después de 2, que sería 3, 4, 5, 6, notando los datos que siguen después de 2, que son mayores. Bueno, su probabilidad es 4 sextos. Ya convirtiéndolo en décima, pues nos da .67. Y en el suceso C, pues que salga 5, pues sería la probabilidad de un sexto, .17, ya convirtiéndolo en decimal. ¿Cuál es la probabilidad del suceso A con unión C? Bueno, para calcular la probabilidad del suceso A con unión suceso de C, la probabilidad de A y la probabilidad de C sería restada con la probabilidad de A intersección de C. Como la probabilidad del suceso A y la probabilidad del suceso C ya lo tenemos, vamos a calcular la probabilidad de la intersección del suceso A y C. Bueno, para representarlo, pues sería A intersección C es igual a 5, que sería el dato de acá, 5, en probabilidades de acá, por lo tanto sería un sexto, porque solamente tenemos un máximo de 6 números. ¿Y cuántas veces se puede repetir el 5 durante el ordenarlos del 1 al 6? Pues solamente una vez. Entonces sería un sexto. Ya convirtiéndolo en decimal pues, nos sería muy útil porque sería para hacer el siguiente proceso que sería .17. Bueno, ya para calcular la unión de suceso A y C, pues ya tenemos que tener la probabilidad de A más la probabilidad de C. La probabilidad de A, pues sabemos que es que sea un número mayor de 2. Y la probabilidad de C, pues sería que salga 5. Y ya con esto, pues vamos a hacer una resta con la intersección de A y C, que sería dado representado de 0.67, que sería para A, más 0.17 para el C, menos la intersección de A y C, que sería .17, nos daría 0.67. Para sacar el porcentaje por la probabilidad, pues solamente multiplicamos 100 y ya nos daría un total de 67%. Bueno, en conclusión, pues, dado ejemplo que la probabilidad pues, nos ayuda a comprender y ya las posibilidades de obtener ciertos resultados, ya dándose a apoyarse con la estadística. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un experimento obteniendo muestras sobre una población, pues queremos saber un ejemplo, cuántas personas utilizan botas negras o zapatos negros. Y la probabilidad pues nos va a ayudar a identificar cuántas veces esa variable se repite durante un solo suceso o en este caso si se presentan dos o más. Bueno, eso sería por todo y espero que les haya gustado esta información y esta presentación sobre qué es la probabilidad y los tipos de probabilidades. Y pues les deseo un excelente día y ahí nos estaríamos viendo.
Muchas gracias por su atención y hasta luego.